lo que se necesita para no ser pobre, 177.000 pesos. Y de la discursiva, dice Andrés, proceso de intento de estatización desde Sur. Yo la pregunta, debería responder con una pregunta: ¿por qué creemos que la Argentina es muy diferente a lo que es el mundo? O sea, si en todos los países del mundo las empresas privadas funcionan, ¿por qué acá no funcionan? Quizá la pregunta que nos deberíamos hacer es: ¿por qué las empresas privadas que manejan de ciertas áreas, por ejemplo las energéticas, que están bastante reguladas y que dependen mucho de las decisiones del gobierno, ¿por qué no funcionan? Es una muy buena pregunta. ¿Por qué no funcionan acá en el país y funcionan en todos lados del mundo? Es una muy buena pregunta. Quizá es porque estamos pagando mucho menos las facturas de lo que deberíamos pagar, porque como somos un país pobre, nos hemos empobrecido, no podemos pagar ni siquiera lo que consumimos. Suena antipático esto, pero es así. Yo tengo amigos en Europa que se fueron, bueno, que nos dejaron la granada y se fueron, votaron, dejaron la granada y ahora no han bancado su propio sistema, su propio modelo, que yo les dije: vuelvan, chicos, banquen las consecuencias de sus actos. Y la otra vez nos estábamos divirtiendo y me estaban comentando. Uno pasó a un departamento más grande, antes convivía con gente, porque no es tan fácil vivir solo, bueno, vos lo sabés más que nadie, y más ahora. Y el problema enorme que tiene es pagar la energía. O sea, se le va un montón de dinero de lo que gana en la energía. Y acá no es así. O sea, acá pagar una factura de luz sale aproximadamente lo que pagás en una cena, saliendo a comer. O sea, 2.500 pesos, 2.000 pesos, 3.000 pesos, 4.500. Depende si usas aire, no usas. A mí me viene baja porque no uso aire. Y como no tengo muchos motores, al tener motores consumís más. El aire acondicionado tiene motor. Como la heladera, el lavarropa y todo. Sí, tengo heladera y tengo lavarropa, pero tengo una chiquita. Quiero avisar que tengo. Entonces la tarifa que pago, la otra vez justamente decía eso: fíjate qué loco lo poco que pago, o sea, todo es mucho acá, porque obviamente que todo te cuesta, pero no hablo del costo que tiene para uno, sino en definitiva el hecho comparativo, ¿no? De comparar con un plato de comida que compras en un restaurante. Y sale aproximadamente lo mismo que pedir que pedir una milanesa con papas fritas y tomar una Coca-Cola, una cerveza o un vino en un restaurante. Ese es el costo de la energía de todo el mes. Entonces, eso tiene un efecto que los políticos lo vienen postergando, que es la falta de inversión. Ni siquiera las energéticas están pudiendo ganar. Yo no estoy hablando de los dueños, ¿no? Pero en definitiva la falta de inversión que tenemos en el país pasa lo mismo que en todos los países que toman las mismas medidas. Entonces, ¿cuál es la solución al problema que causan los gobiernos metidos en las áreas? Es más intervención. Hay un libro de Hayek, que fue un premio Nobel de Economía, que se llama Camino de Servidumbre, y explica el proceso de por qué, independientemente de las buenas intenciones de los socialismos, siempre terminan mal. Y es, en cierta forma, por el grado de intervención que tienen sobre los mercados. Cuando un gobierno interviene en un lugar, genera una distorsión. Genera una distorsión que no se da naturalmente, la genera artificialmente. Entonces, para después cubrir o solucionar esas distorsiones, necesita de más distorsión. Claro. O sea, necesita en realidad de más intervención, y eso sigue generando más distorsiones. Entonces, cuando se empiezan a meter en un lugar, empiezan a empeorar las cosas. Y cuando empiezan a empeorar las cosas, piden más intervención. Y cuando intervienen más, complican más las cosas hasta el punto de que llegamos al punto máximo, que es directamente la expropiación. Entonces, por ejemplo, mi taller funciona, y funciona bastante bien porque no hay intervención, yo no permito. Si yo empiezo a aceptar subsidios o ayudas, empiezo a aceptar distorsiones, y ante esas distorsiones después tenemos que empezar a pedir más intervención. Pasa mucho con los clubes de barrio, que supuestamente son usados para
para que los chicos tengan actividades, que yo conozco muy bien porque toda la vida hice deporte, y en definitiva los fondos que pone el Estado para mantener los clubes se los da a una comisión directiva, que además es un órgano que yo lo llamo satélite del Estado. O sea, porque en definitiva no favorece al usuario que está pagando por ello, ¿no? Lógico. Porque pongamos, no sé, un club acá, qué sé yo, digamos de natación, con una pileta de 50 metros, que hay uno solo. Sin nombrarlo, lo estoy nombrando. Y claramente. Una pileta de 50 metros hay poquitas en el país. Pero bueno, quisieron tener el pito más largo y armar la pileta de 50 metros cuando no podían mantenerla de 25. Entonces, ¿qué necesitan? Intervención estatal. Necesitan pedirle al municipio que les dé fondos para poder mantener la tarifa de gas. Entonces el Estado interviene. Entonces, ¿qué? Genera una distorsión. ¿Cuál es la distorsión? De que la gente no pague por el servicio que está usando. O sea, que un tipo esté solo en un andarivel y que nade como si estuviese en el medio del mar, sin complicaciones, por supuesto. Para el tipo que nada está bárbaro. Ahora, para la persona que le cobran impuestos y que en su vida va a nadar, es una estafa. O sea, lo están pagando con impuestos y con contribuciones las personas que no usan el servicio. Entonces, todas esas cosas después a la larga terminan afectando a la actividad. Entonces, ¿cómo termina la cosa? Como en las energéticas, y no, esto como no funciona, como el club no puede pagar el gas, como el servicio no se está dando porque se cortó el gas, porque no lo pagaron, vamos a apoderarnos de la pileta. Entonces, le vamos a poner una administración totalmente estatal. ¿Y quién es el Estado? Bueno, un conjunto de burócratas, un conjunto de funcionarios. ¿Creemos realmente que va a funcionar? O sea, ¿acaso nos olvidamos nosotros de nuestra generación que cuando teníamos que llamar por teléfono con Entel teníamos que poner cospele y ni siquiera te podías comunicar que había operadora en el año 80 y pico? O sea, va a terminar con más corte de luz, Sí, con la más pobreza. problemas, con más pobreza, la gente tirando la comida, la gente con emprendimientos que se va a fundir. ¿Cuándo el Estado tomó una empresa deficitaria y la convirtió? Ninguna. Jamás. De hecho, es lo más Históricamente, la ineficiente historia de que hay. Argentina, claro. Hay tres formas de gastar Y el encima dinero. seguimos gastando más. porque- Hay tres formas de gastar el dinero. Una es gastar tu propio dinero, el que vos te ganaste Ojo, en vos ojo. mismo. Para un segundo, Andrés. ¿Sí? Ojo. En la historia política argentina no hubo una sola vez que el Estado se haga cargo de una empresa deficitaria y la convierta en una empresa que funcione. No, hay más casos al revés. Podría haber pasado, ¿eh? Si tuviéramos un Hay más Estado, casos pero al imagínense revés. que sin intervenir en la empresa, ya sea de Sur, de Nor, de teléfono, de lo que quieran, sin intervenir en esas empresas, no puede administrar nuestra realidad. Imagínense sumándole empresas que ya son deficitarias antes de que las tome. Ay, por favor. Fíjate el problema ideológico que tenemos. Digamos, no acompañemos esto con conceptos ideológicos, con alegorías mentales, con hernias. No, si es desde el hagámoslo pragmatismo. exacto. Desde el pragmatismo, obviamente Porque me que, encantaría, claro. que habría que hacer otra cosa. Y que nos Pero dé fíjate el problema ideológico, cómo impacta sobre la realidad, o sea, genera una condición artificial, que es incluso el propio pensamiento, un pensamiento artificial desacoplado de lo que pasa Claro, en realidad. Un pensamiento mágico que el Estado Por lo ejemplo, haga yo algo les mejor. hago una pregunta. ¿Cuándo viajaron en avión ustedes la última vez por aerolíneas argentinas? Vivía en España. Yo Cuando no- volví de España. Yo creo que la última vez fue a Neuquén, no sé si en el año 90. O sea, yo no soy usuario de No las somos- aerolíneas, acá no vas a encontrar de los usuarios aviones. de- Bueno, pero te podría decir que en una población pobre, el 95, 99% no lo usa. O sea, no usa. Usamos por ahí la ruta, usamos las calles, pero no usamos las aerolíneas, no usamos los aviones. Entonces, ¿por qué yo y vos y Antonella y todos los demás tenemos que estar manteniendo una aerolínea de bandera con la que nos hacen sacar pecho? Porque eso es ideológico. No, tenemos que tener la aerolínea de bandera y tiene un déficit enorme y es administrada por el Estado. O sea que mejor caso que ese. Entonces, cuando vos decís que hay que cerrar las aerolíneas, o que hay que dársela al sindicato, lo que sea, te tratan como si fuese una antipatria. Ahora, ¿por qué yo tengo que condenar a la gente pobre que no puede comer a que mantenga los aviones que van a usar un conjunto de burócratas o grandes empresarios que viajan en Exacto. avión? O políticos, Sí, lo porque que de sea. hecho tienen pasajes. O sea, estamos manteniendo los vicios de otros. Entonces, fíjate vos el impacto que tiene la ideología de que nos hacen creer, y de hecho nos sentimos orgullosos,
de mantener cosas que son vicios ajenos de la misma gente que después criticamos, pero bien que le mantenemos el estilo de vida. Con esto pasa más o menos lo mismo, que acaso se dan cuenta ahora que hay crisis energética, o sea, llegaron a la desinversión, no tienen grupos electrógenos, o sea, nos damos cuenta ahora realmente de que tenemos un problema energético. Yo como ciudadano común hace 20 años que vengo con lo mismo, de hecho participé en proyectos que después nos fundimos, en proyectos de energía renovable, y ya se estaba hablando hace 20 años de que la Argentina se acercaba cada vez más a un problema energético enorme. Ni siquiera pudieron en ese tiempo que hubiesen usado para programación o para desarrollo, o para por lo menos investigación, de encaminar todo eso. O sea, el propio Estado era el freno para poder implementar proyectos alternativos de energía alternativa. Se usa todo el mundo, ¿eh? No es que te estoy hablando de paneles solares, te estoy hablando de calefones. Totalmente. En un momento quise fabricar en el taller, fabricar calefones, termotanques solares. Cuando empecé a investigar todo, cuál era el cuello de botella, las importaciones. Tenía que importar solo los tubos y los paneles que controlan electrónicamente, las cargas tributarias, todo, no lo pude hacer. Entonces eso hubiese sido una buena solución para lo demás. Pero pensaba mientras hablábamos que en Argentina tenemos un problema, tenemos un montón de problemas, ¿no? Pero hay un problema que nosotros tenemos en este punto que tiene que ver con las políticas contractuales. Cuando Edesur empieza a tener estos cortes terribles con estos calores, que la gente ya reacciona, ya hace marchas, el Estado ahí interviene y dice, lo vamos a estatizar. Y en realidad lo que tendríamos que tener es una política contractual de tal manera que si no cumplen con ciertos objetivos, se le quita y se le adjudica a otra empresa. No, y si a otra derivaron empresa privada con otro contrato donde también tenga poco tiempo para recomponer la situación o se le vuelve a quitar. Bueno, de lo que estás hablando es que haya competencia. El problema es que el monopolio del Estado, en combinación con los grandes empresarios, porque aparte el sector energético es un sector muy regulado, depende directamente del Estado. Es uno de los pocos en donde no puedes tener no presencia del Estado. Exacto. En menor medida, eso se puede discutir. Pero fíjate que han creado una situación artificial en donde directamente no debe haber oferentes, o sea, no debe haber otras empresas que con capacidad de hacerse cargo del problema. Entonces, ¿qué hacemos? Expropiamos. ¿Vos cómo pensás que vamos a estar dentro de 10 años? ¿Mejor o peor? Vos tenés toda la experiencia por delante, o sea, todo el pasado por delante. Yo también. O sea, va a terminar peor. Va a terminar con un peor servicio, porque la naturaleza del Estado es administrar mal. Lo estamos viendo. Además que hay que comprender que tenemos un país pobre. Tenemos un país muy pobre. Sí. Entonces, prácticamente todos los ministerios que armaron solamente sirvieron para meter ñoquis públicos, porque en definitiva no solucionaron ningún problema de los que tenemos reales. O sea, estamos más cerca, por ejemplo, de que una mujer se defienda con un arma a que la defienda el Ministerio de la Mujer. O sea, está bárbaro la entelequia de decir, tenemos el ministerio, creer que nos van a defender, que van a hacer política, que van a educar y qué sé yo, pero en definitiva cuando vos tenés un problema, estás solita, estás sola. O sea, te tenés que defender sola como puedas, si tenés que agarrar un palo de escoba, un cuchillo, un arma o lo que sea, porque no es que vienen para darte un chirlo, te van a matar. Entonces eso es lo que hablaba ayer con el tema de la aportación de armas con un amigo que está en contra. Y le digo, pero es que un amigo más grande lo estás viendo desde el país que vos creciste. El país en donde vos creciste era un 5% de pobre y la criminalidad, las estadísticas de criminalidad decían, te van a entrar a tu casa y te van a robar, a lo sumo te atan y nada más. Hoy estamos viendo en el 90% de los casos que te matan por un celular. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a levantar un papel y vas a decir, mirá, esta ley me protege, esta normativa me protege? El Estado, yo le derivé el poder del uso de la fuerza para que me cuide a la policía, pero vos en el momento que te entras a tu casa estás solo. Y el tipo es muy probable que te mate, hay altas probabilidades que te maten. De hecho, hay probabilidades que te maten por un celular o por un par de zapatillas o por 10 pesos en la calle. Ayer vi un video en donde reventaban a palos a un anciano con un bastón.
un tremendo hijo de puta. O sea, el que lo hizo. Entonces, ¿qué pienso yo para cuando sea grande? Bueno, si el país sigue así, yo me voy a tener que armar aunque vaya preso. ¿Por qué? Porque es mejor estar preso que muerto. O sea, porque va a llegar un punto en donde la única posibilidad, o potencialmente voy a estar muerto, si me pasa algo. Entonces, me voy a tener que armar. ¿Es lo mejor? No, por supuesto que no. Porque con eso también tenés derivaciones, tenés un montón de problemas. Pero yo no creo que la gente decente por tener armas salga a matar. Ahora sí se puede defender. Ahora, ¿pero por qué digo eso? Y porque evidentemente, y en eso por ejemplo estoy en contra de lo que dice Spert, ni siquiera en contra, pero no comparto la postura que tiene para la actualidad, de que creer que la delegación del poder de las armas tiene que estar en manos del Estado, porque estamos viendo que la policía no hace nada, no hace absolutamente nada. Entonces, bueno, hay que discutir otro tipo de país, estamos en otro tipo de país, el país que nosotros heredamos es un país mucho más violento, es un narcoestado, está habiendo focos de violencia que nunca vimos, y a la gente la matan por un peso. Entonces, ojo con esto de que, bueno, no, nos sentimos cuidados por el Estado o que el Estado va a hacer mejor las cosas, porque en definitiva, en todas las áreas que intervienen, empeora las cosas, complica las cosas. Yo con esto no estoy haciendo una defensa del sector privado que es impoluto, que no sé, que digo, bueno, qué transparente que es. O sea, es un desastre también por la falta de competencia y está lleno de monopolios. Sí, claro. Yo estoy a favor de la competencia, lo que decís vos, que si hay 5 oferentes, si tenemos 5 ofertas para que se encarguen de la energía, de la distribución de la energía, bueno, que el que chanta, que el chorro, que robó, el que no invirtió, que se funda, que cierre, que se queden todos en la calle, pero que subsista el que brinda el mejor servicio. Uh-huh. Que podamos elegir, eso es. Posteás en... Sí, claro, es desesperante que la que te toca por cojones ande mal, es desesperante. Posteaste en el Facebook la tecnología, algo que dice economía en crisis, suben los precios de las notebooks y tablets importadas, y pusiste, la tecnología accesible es una de las herramientas más importantes para darle posibilidades a los que tienen menos, siempre y cuando las utilicen como herramienta para estudio, trabajo, comunicaciones y adquisición de conocimiento. A partir de estas medidas, les saldrá mucho más caro salir del pozo. Sí, de hecho, cuanto más cerrás, peor es. Bueno, ahí está generando también otro monopolio. O sea, con el verso este de que no tenemos dólares, los políticos siempre recurren a la sustitución de importaciones, con una bandera que levantan, que supuestamente es patriótica, para defender y cuidar a los productores de tecnología nacionales, que en realidad no fabrican chips, porque no tenemos la tecnología suficiente como para fabricar a nivel de la escala. Lo único que podemos es armar computadoras, como se ha hecho en Tierra del Fuego y todo. ¿Cuál es el resultado? Que nosotros tengamos que adquirir tecnología más cara de lo que vale en todo el mundo. O sea, bueno, ni siquiera te hablo en contraste de lo que ganamos. O sea, comprar una computadora, en definitiva, es un sueldo de la clase media. O sea, son 200.000, 300.000 pesos. O sea, lo que no gana, no sé, casi prácticamente nadie, ni el 5% de la población. Entonces eso va a provocar que todo lo demás se encarezca. O sea, yo estoy hablando de tecnología en el sentido más amplio, ¿no? Estoy hablando de este micrófono, que es tecnología. Estoy pensando en el tornero, en mi tornero, el que me da soluciones prácticas, que en definitiva es un reparador, que es lo que yo considero que existe como industria nacional, y necesita de tecnología, necesita de un torno numérico, controlado a veces por una plaqueta. Entonces, el cerrojo, estando en un país de los 10 más cerrados del mundo, creo que estamos en el quinto, con Irán, con Venezuela, con Cuba, que ya de por sí tiene grandes problemas para adquisición de tecnología, empeora la vida de los pobres. O sea, porque hoy, yo por ejemplo estoy a favor de que le entreguen tecnología a los chicos. O sea, de que está bien, me parece muy bien, de que tengan su propia computadora y todo. Bueno, enseñémosla a usar, porque le estamos dando una herramienta nada más. Ahora, si la usan para boludear, para entrar a TikTok, o simplemente para revender, bueno, estamos haciendo las cosas mal. Pero si la usan para adquisición de conocimiento, para estar conectados con el mundo,
De hecho, tenés la Biblioteca Alejandría multiplicada por 1000 veces. Hay una discusión ahí en el Facebook muy grande con una persona que me asegura de que no hace falta. ¿Qué cosa? ¿Por qué? Porque él es un técnico, es inteligente y bueno, y es ingenioso y con su camioneta la arregló. Le digo, mira, esas cosas, o sea, ya prácticamente no existen más para la parte comercial. Yo si me pongo a arreglar con alambre los autos que deberían ir con computadora, me fundo, en una semana tengo que cerrar el taller. Porque no puedo, prácticamente o sea, dependo de la tecnología. Vos dependés de la tecnología. Que salgamos al aire, dependemos de la tecnología. Si la tecnología se encarece, vos automáticamente te vas a poder volver más pobre. Ujú. Vas a poder dar menos trabajo, vas a pagar peores sueldos, Ujú. menos posibilidades para la gente. O sea, ¿y quién se perjudica? El pobre. Entonces, hay en algunos rubros que en definitiva no tenemos ni siquiera un valor agregado. O sea, no tiene ningún valor agregado como en el campo, como, no sé, el procesamiento de la materia prima, armar computadoras. O sea, no hace la diferencia. Lo que sí hace es que se armen determinados nichos en donde los prebendarios, que son los socios, los políticos, que todos indican como que son los privados, trancen. Entonces, por un lado le dan a ellos, pero por otro lado le cierran la posibilidad que vos como usuario te compres tu computadora. Al cerrar las importaciones te están cagando la vida a vos para que puedas renovar esta computadora. Cuando se te queme la plaqueta, vas a tener que ir a comprarle a tipos que cazan en el zoológico. Que son lo mismo que después acusamos como el empresario, el avaro y qué sé yo. O sea, le estamos dando una posibilidad enorme al que anda con la escopeta dentro del zoológico, matando animales. Tal cual. Esa es mi visión. O sea, te cancelan a vos, pero sin embargo, desde la ideología imponen esta visión de que no, es industria nacional, te ponen el sellito y vos sacás pecho, cuando en realidad te están perjudicando. O sea, porque cuando vayas a comprar el celular, después no te quejes de que vale 400, 500 mil pesos. O sea, porque en definitiva aprobaste una medida que fue, o sea, en función de eso, de esa corriente. Bueno, la sustitución de importaciones la tenemos del año 50, creo que empezamos. Se agravó en el año 60-70 con el plan Helbert, terminó en el Rodrigazo. O sea, una verdadera catástrofe, eso de vivir con lo propio. La diferencia es que antes teníamos industria que proteger. Antes teníamos las heladeras Siam, teníamos cosas que duraban durante 20 años, 30 años. Teníamos fábrica de electrodomésticos, fabricábamos autos, incluso fabricábamos aviones. Ujú. Hoy no tenemos nada de eso. fabricamos Yo que vivo con los autos, el 70-80% de los componentes de los autos son importados. Entonces, que cierren las importaciones para la fábrica nacional, en definitiva, no perjudican al banco internacional, que sería la Peugeot, el banco francés o los bancos internacionales americanos. O sea, me perjudica a mí, que no voy a poder importar repuestos. O sea, es loco, bueno, no es tan loco. La realidad es que siempre vamos hacia un lugar en donde el mundo no funciona ya así. En definitiva, la calidad de vida de los ciudadanos la da la apertura comercial que tenga, la libertad de comercio que tienen los países. Todos los países que nos encantan hablar de ellos, los supuestos países socialistas, Noruega, Finlandia, los países nórdicos, los Países Bajos, Suecia, son de los más abiertos. Ujú. Pero bueno, tienen industria, han crecido, han apostado, tienen buena educación. O sea, por eso yo digo que esto perjudica a los pobres, porque la herramienta que tienen a mano los pobres, ¿cuál es? Bueno, ese celular, es acceder a la información. En la Edad Media, la Iglesia controlaba la información, el flujo de información y la producción de información y de conocimiento, y estaba en los monasterios. Hay una película, El nombre de la rosa, que incluso matan De por Humberto no abrir las bibliotecas. Sí. Las bibliotecas, el pueblo era analfabeto, no tenía acceso a la información, ni al conocimiento, ni a la educación, lo tenían como animalitos. Y la Iglesia Católica, que tenía un poder enorme, concentraba todo eso. Que a nosotros nos cierran las puertas implica que vayamos hacia un mundo medieval. Entonces a mí me gusta que los chicos tengan acceso a la información. Ahora, que después los eduquemos para saber cómo buscarla, cómo encontrarla, es otra discusión, pero las herramientas tienen que estar. O sea, hoy para mí una computadora es como un martillo.
Sí, podés clavar un clavo con una piedra, sí, por supuesto, lo vas a clavar, claro. lo vas a clavar, vas a tardar mucho más, vas a tener que romper varias piedras, te Por ahí podés dan cortar los la dedos mano, mal. exacto. Pero no podemos pensar un mundo, o sea, para las generaciones que Claramente. vienen así, o sea, un país así. O sea, tenemos que cambiar la matriz del pensamiento, o sea, esa es la batalla que tenemos más dura y más importante, eso es lo que yo pienso. Muchísimas gracias, Andrés. Un placer. Al contrario. 38 minutos pasan de las 10 de la mañana. Pasó Andrés Orsini en Kilómetro Cero. Kilómetro cero. Kilómetro cero.